Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar sobre las emociones tóxicas, la codependencia, de cómo el amor humano tarde o temprano se convierte en un amor codependiente y adictivo. Por eso el Señor este domingo nos dijo en el Evangelio de Lucas 14:26, si alguien quiere venir a mí y no se desprende de su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. Esto se oye un poquito fuerte, pero es que el amor humano es dañino, es condicionado, tiene expectativas. Entonces, ¿cómo dice Jesús que tengo que amar? Pues como Él me ha amado, dice, ámense unos a otros como yo los amo. O sea, tenemos que primero cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, salirnos de los criterios del mundo, abrirnos al yo espiritual para experimentar el amor de Dios y con ese amor aprender a amarme, con ese amor amar a los que me rodean, porque ese amor no tiene expectativas, ese amor no es codependiente, ese amar con el amor de Dios nos enseña no solo a perdonar, sino a perdonar con amor, o sea, a ser misericordioso. Y para poder llegar a esa expresión del amor liberador, porque el amor humano de verdad es esclavizante. Por eso en Jeremías 17:5, el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. De verdad, tarde o temprano el amor humano nos va a lastimar, nos va a dañar y vamos a dañar a los demás con nuestro amor humano. Necesitamos abrirnos al amor de Dios para que a partir del amor de Dios amar a los que me rodean. Por eso el Señor nos dice en Juan 14:17, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Tenemos que dejar los criterios humanos para abrirnos a los criterios de Dios. Nuestras emociones están ahí para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida, no para cegar nuestra visión, no para robar nuestro futuro ni apagar nuestra energía, porque al momento de hacerlo se vuelven tóxicas. Sanar nuestras emociones implica prepararnos a nosotros mismos para liberarnos de las emociones negativas y tóxicas que nos esclavizan y que en definitiva no nos ayudan a encontrar una solución ni a tener paz ni a llegar a la felicidad. En Cantar de los Cantares 8, del 6 al 7, dice, ponme igual que un sello en tu corazón, igual que un sello en tu brazo, porque el apego es duro, igual que la muerte. Los celos son feroces, igual que la tumba. Sus destellos son destellos sobre el fuego, la llama misma del Señor. Y en Filipenses 2:5 nos dice, tengan unos a otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús, palabra de Dios. ¿Cómo poder llegar a tener los mismos sentimientos que Cristo? Pues en esto consiste la sabiduría emocional, en elegir cómo me voy a sentir. Las emociones no pueden ser controladas desde fuera, sino que deben ser controladas desde dentro de nuestra vida. Por eso debemos cuidarnos para mantenerlas bajo control y que no pasen a ser tóxicas.
Tu corazón es libre. Ten valor para hacerle caso. Prácticamente constatamos una evidencia al advertir que el apego a las personas puede resultar tóxico. Sin embargo, aún hay muchas personas que por algún motivo siguen viviendo en este estado emocional tóxico que les hace daño. A ver, piensa, ¿cuántas veces has sentido que si el otro no estaba no podías tomar una decisión? ¿Cuántas otras has pensado que si esa persona no estuviera a tu lado, no sabrías cómo seguir viviendo? ¿O por qué te cuesta tanto trabajo dejar crecer a tus hijos? ¿Por qué te genera tanta inseguridad tu pareja? ¿Por qué agotas tus energías haciendo que todo esté bajo control? ¿Qué te lleva a esperar que los demás sean felices? Estas reacciones son propias de una persona que tiene apego tóxico a la persona. Es una emoción de la que, de verdad, no solamente puedes, debes salir. El apego emocional puede resultar tóxico para tu identidad y potencial. El apego emocional es la forma en que el ego nos tiene controlados, nos quita la paz. Y sufren el apego emocional igual hombres y mujeres, en especial aquellos cuya estima ha sido tan manipulada, que no pueden verse a sí mismos como seres completos y aptos para alcanzar todo lo que se proponen. Son personas que han asumido como verdadero que el otro es más importante que ellos mismos, y a partir de esa falsa creencia han vivido descalcificándose, agrediéndose. Todo lo de los demás vale, excepto lo de ellos mismos. Por eso van a mirar su vida con menosprecio y desdén. Lo siguiente que voy a contarles, lo leí en internet, dice, se llama la metáfora del amor. En un lugar de la vida, un día un hombre sabio estaba frente a un grupo de mujeres que querían saber el secreto del amor. Este se acercó a una gallina, una hermosa gallina de plumaje blanco, de grandes patas, con un pico largo y filoso, y comenzó a perseguirla. Le habló bonito hasta que ganó su confianza. La gallina se dejó agarrar, el hombre comenzó a acariciarla hasta que por fin la tenía en sus brazos. Después, cuando la gallina se sentía cómoda y confortable en esos brazos cálidos, pues se quedó muy cómoda. Y entonces el hombre sabio comenzó a quitarle la primera pluma. A los pocos minutos le arrancó otra y otra, y así continuó quitándole las plumas. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo, le dio miedo. Las mujeres quedaron sorprendidas, porque el hombre hacía semejante cosa con la pobre gallina, pero todas permanecieron en silencio. Finalmente, la pobre gallina terminó desplumada, y el hombre sabio la colocó en el suelo. Y ahora le dijo a las mujeres, observen lo que va a suceder. El hombre sabio pidió un puño de maíz y trigo. La pobre gallina, sin plumas, adolorida, ensangrentada, comenzó a correr detrás del hombre sabio mientras que éste le iba tirando granos de maíz y trigo. El hombre sabio caminaba en círculos y la gallina detrás de él, esperando el momento en que le tirara un granito de maíz más. Las mujeres se quedaron sorprendidas y el hombre sabio les dijo, así reaccionan las mujeres esperando limosnas de amor. Un hombre las puede ir lastimando poco a poco, quitándoles pluma a pluma, y permanecen ahí en medio del dolor y del rencor. Deciden escapar, pero les da miedo, y cuando finalmente se quedan sin plumas y las dejan en el suelo, pueden irse, pero regresan, porque les ofrecen migajas de amor.
Lo persiguen esperando el momento en que les den un pedazo de algo. Y aquí termina la metáfora. Por eso, mientras tú no te dejes amar por Dios y no aprendas a amarte como Dios te ama, desgraciadamente seguirás siendo limosnera de amor. ¿Vas a seguir permitiendo que te arranquen las plumas y a conformarte con migajas? En Mateo 22, 36 al 40, alguien le preguntó: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, palabra de Dios. A ver, vamos a explicar bien este primer mandamiento, porque mucha gente no lo entiende. De hecho, Dios es amor, no necesita más amor del que ya Él es. Él es fuente de amor. No necesita que lo amemos. Los que necesitamos amarlo con toda la mente, la inteligencia y el corazón somos nosotros, para desprendernos del ego, de los criterios mundanos, para desprendernos, sí, de todo lo que es dependiente en el mundo, quitar las manos del suelo, levantarlas al cielo. Pero fíjense, primero tengo que amar a Dios. Chequen el orden. Segundo, amarme a mí mismo. Y tercero, amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuidado, porque aquí el orden de los factores altera el producto. Esto lo dije en unas charlas que di en un pueblito en Tateposco. Y una señora me dice: ay, Carmen, no le entiendo. Le dije: a ver, ¿cómo hace usted los frijoles refritos? Y la señora muy linda me dijo: los cozo, los muelo y los frío. Le digo: ok, usted ya me dio las indicaciones, pero ahora yo voy a seguir sus indicaciones en el orden que yo quiera. Primero los frío, luego los muelo y luego los cozo. Y se le van a salir unos frijoles bien echados a perder. Le digo: ¿y usted también? Usted ama a Dios y a los demás primero y luego a usted. Lógico que le va a salir su vida echada a perder. Primero Dios, y después de Dios la persona más importante en el mundo debes de ser tú. O sea, debo de ser yo. Por eso es imposible, porque él dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues como te trates a ti mismo, vas a tratar a los demás. Imagínate, yo me caigo gorda, no me puedo ver en pintura, no me respeto, y te voy a amar a ti como a mí misma. ¡Wow! En Mateo 7:21 dice: todos los que ustedes desearían de los demás, primero háganlo con ustedes mismos. Desgraciadamente, estas conductas y pensamientos no solamente nos hacen depender de los demás, sino que también en determinadas oportunidades hacen que quieras tener el control o te centres de manera obsesiva en las necesidades y las dificultades de otras personas. La persona apegada siente que no es importante, pero el otro sí, piensa que debe ocuparse de que a los otros no les falte nada, sin tener en cuenta que corre el riesgo de descuidar aún más sus propias necesidades y su vida misma. ¿Te resulta algo de esto familiar de lo que estoy hablando? Antonio Hopkins, actor de 85 años, escribió: ya estamos grandes para estar arrastrándonos por las personas que queremos. Hay que entender que si se alejan, no te hablan, ni se interesan por ti, pues hay que dejarlas ir. Tenemos mucha vida por disfrutar y mucha gente nueva por conocer. La persona apegada se vuelve codependiente. El mayor peligro del apego tóxico hacia otra persona es que él o ella es el que suple lo que crees
que no tienes, aunque sea la mejor persona del mundo, ya que en algún momento puede querer cobrártelo con creces. Incluso tu madre, que puede ser la mejor persona del mundo, te puede llegar a decir: yo que te he parido, yo me he matado por ti, y con esto pretende cobrarte la vida que supuestamente ella te dio. Y en un momento determinado vas a sentir que estás eternamente endeudado con ella porque le debes la vida. Y la deuda es una ley contraria a la prosperidad, porque trabaja para empequeñecerte. Y tú viniste al mundo con el deseo y el potencial para expandirte y crecer en todas las áreas de tu vida. Necesitamos aprender a transformar la deuda para que trabaje a tu favor. Si tú dices: hoy no tengo con qué, pero creo que mañana sí lo voy a tener, estás haciendo de tu problema algo transitorio. El tiempo va a depender de la dimensión del proyecto. Por eso tienes que perseverar, especialmente en los momentos de dificultad. Cuentan que Demóstenes, su deseo más profundo era ser un gran orador, pero pues nació tartamudo. Y con el fin de lograrlo, este hombre se puso piedras en la boca para incrementar su dificultad. Pensó que si podía hablar con las piedras en la boca, cuando se las sacara, la tartamudez iba a desaparecer y iba a lograr hablar normalmente. Gracias a Dios, Demóstenes con esto amplió su limitación. Es decir, que para vencer la limitación que sufría, agravó su problema, porque si era capaz de resolverlo, su dificultad primera pasaría a ser secundaria. A veces, para que el problema te parezca sencillo, vas a tener que agravar tu dificultad. Amplía tus limitaciones y vas a encontrar la verdadera medida de tu poder. Atrévete y descubrirás un poder mayor del que pensabas que tenías. Quizá como Demóstenes vas a tener que agravar voluntariamente tu dificultad para poder ser independiente. Y de esa forma vas a hacer un esfuerzo mayor, vas a trabajar más, vas a ejercitarte en algo. Tienes que ampliar tus límites y finalmente vas a poder decir: la dificultad que tenía era insignificante, una verdadera tontería. Puedes lograr mucho más aún de lo que estás haciendo. Una persona codependiente vive con muchos miedos, con demasiadas frustraciones, y su principal pregunta es: ¿qué pasaría con su vida si el otro, a quien le ha otorgado el derecho de determinar su vida, no siguiera con ella? Por cierto, con el tiempo este tipo de personas no solamente se vuelven codependientes, se vuelven adictas. Sabemos que los vicios son adicciones, por ejemplo, la adicción a consumir alcohol o drogas que dañan nuestro cuerpo, pero los apegos son adicciones que dañan nuestra mente, nuestras emociones, nuestra vida. Hay personas que necesitan que su pareja permanezca a su lado, aunque no les brinde el trato que se merecen, aunque abusen de ellas, y dicen: es porque le amo. A ver, el amor que no se alimenta no se muere. No se necesita echarle agua a una hoguera para que se apague. Basta con dejar de echarle leña. Muchas personas, aunque la hoguera se apague, siguen creyendo en su adicción y se siguen mintiendo creyendo que esa hoguera está encendida. Siguen con esta pareja que no les valora, que les denigra, les envilece, porque según estas personas, lo necesito o la necesito. A ver, comúnmente vemos esta conducta en parejas y familiares de personas adictas que se vuelven dependientes de las relaciones violentas, en personas adictas al sexo, en aquellas que han sido sometidas a caso de abuso
a casos de abuso y acoso en personas que no han sido valoradas desde pequeñas y a las que les hicieron sentir que sin los otros su vida valía muy poco o nada. Hoy podemos depender de nuestra pareja. Desgraciadamente, mañana tal vez de las palabras de aprobación de un jefe y luego de lo que decidan los demás, y así relegando nuestros gustos y nuestras preferencias. La conducta codependiente es de carácter adictivo. Con respecto a este tema, Juan Brennan lo define así: una forma de autodesprecio consiste en someternos sin condiciones a las apreciaciones y juicios de los demás, sin tener en cuenta el precio que ello puede suponer. Y esto conduce con frecuencia a la negación y destrucción de uno mismo, y a la postre a exponerse al riesgo de convertirse en víctimas de sus posibles abusos. O sea, en este sentido es conveniente reconocer que frecuentemente reaccionamos con mucha exageración ante las críticas mínimas de los demás. Las tomamos demasiado en serio. Nos olvidamos de las cosas importantes de la vida, aquellas que tienen efectos profundos sobre nuestra vida a largo plazo. Y al proceder de este modo caemos en la trampa de amoldarnos a nuestra negatividad, regulando nuestra vida a partir de los mensajes de los demás. Muchas veces estos mensajes son emitidos con escasa conciencia de lo que dicen y por nuestra parte, pues nos lleva a abultarnos desproporcionadamente. ¿Cómo es una persona codependiente? Bueno, pues angustiada, insegura, una persona donde el apego le va a llevar a experimentar emociones que le van a quitar las ganas, la capacidad de disfrutar la vida al máximo. Voy a mencionar algunas conductas que caracterizan a una persona independiente. Primero, es insegura. El codependiente se abandona y vive experimentando y pidiendo la opinión de los demás. Anda como un perrito que trae su collar y trae su cadena buscando quién lo dirija. Piensa que los demás son más importantes que él y siempre buscan la sobrevalorada opinión ajena. Oye, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué te parece? ¿Tú qué piensas? Entonces, el criterio de la gente que le rodea se convierte en su fuente para tomar decisiones. Yo creo que si empezara esta persona a dejar de voltear abajo y voltear arriba y preguntarle a Dios, ¿tú cómo la ves? Otro gallo le cantaría. Una persona codependiente normalmente también es una persona controladora. Necesita desesperadamente del otro para ser feliz. Se volverá controladora y usará la manipulación para mantener todo y a todos bajo su control. La realidad es que esta persona padece un dolor emocional muy profundo que aún no puede superar. Se convierte en un mini Dios. Quiere que los demás piensen, sientan, hablen y actúen como a esta persona se le antoja y la realidad es que esto le va a hacer sufrir muchísimo. Otra de las características de la persona codependiente es que duda de sus capacidades. Siente que no tiene capacidad para enfrentarse al mundo por sí mismo. Otros sienten que necesitan un guardaespaldas afectivo, una muleta emocional para poder hacer frente a la vida, al mundo, a sus conflictos. Su inseguridad y sus miedos no le permiten elegir ni decidir. Por eso la característica es que la persona codependiente buscará a alguien supuestamente firme y seguro que le ayude a afrontar la crisis de la vida. Cuento una fábula de Esopo que había una zorra que estaba saltando sobre unos montículos. De pronto estuvo a punto de caerse y para evitar la caída se agarró de un espino.
pero las púas de la planta le hirieron las patas, le produjeron mucho dolor. Entonces el zorro le dijo al espino: he acudido a ti por ayuda, pero me has herido. A lo que el espino respondió: tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte de mí. Bien sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo, y tú no eres la excepción. ¿Cuántas veces nos dijeron: mira, esa mujer o ese hombre no te conviene, no son buenas personas, etcétera, son violentos, agresivos, y tú con mi amor lo va a cambiar? ¡Wow! Cuando, al igual que la zorra de la historia, sentimos que no podemos enfrentarnos solos al mundo y por miedo a caernos nos aferramos a otra persona y la convertimos en un salvavidas o en una muleta, tarde o temprano vamos a terminar heridos. La codependencia es tóxica y contraria a la naturaleza de la libertad individual con la que venimos al mundo. Por eso siempre nos va a causar dolor. Pero gracias a Dios, como toda conducta se aprende, también se puede desaprender. Solo necesitamos abrirnos al amor de Dios, experimentar, amarlo con toda la mente, la inteligencia y el corazón, dejarnos amar con ese amor, llenar de ese amor, para con ese amor aprender a amar a los que nos rodean. Y a partir de ahí, viéndonos como Dios nos ve, amándonos como Dios nos ama, reconocer nuestras debilidades, trabajar en ellas, sanar nuestra estima, ser libres de toda la gente y poder comenzar a movernos con la libertad con la que hemos sido creados, pero de la que nunca nos hemos servido. En Gálatas 5:1 dice: para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. La libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de los hombres le tienen miedo. George Bernard Shaw: todas las fuentes del codependiente están depositadas en el otro. Y su lema preferido es: no puedo enfrentarme al mundo yo solo, necesito a alguien. Frase que nos convierte en un ser codependiente de los otros y nos condena a vivir apegadamente a las decisiones de los demás. Recuerda, maldito el hombre que confía en el hombre. Todo apego tóxico acarrea sufrimiento y dolor. Sin embargo, no podemos apegarnos solamente a las personas. Muchas veces también nos apegamos a lugares, circunstancias, acontecimientos, creencias, costumbres. Recuerda, vivir es cambiar. El que no cambia no vive, empieza a morir. Y cada una de estas cosas van a funcionar como una muleta interior. Y el problema no es el objeto en sí mismo al que te apegas o sientes que quieres controlar. El problema es tu mente. Por eso ni siquiera es necesario que te alejes de ciertas personas o que te desprendas de ciertas cosas o incluso que cambies de lugar. Lo importante es la perspectiva que tengas acerca de ellos. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. En 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor hay libertad. Franz Grillparzer, escritor austriaco, dice: no confundamos flexibilidad con debilidad. Por el contrario, una persona flexible es alguien fuerte, no rígido, firme, no estático. Cambiar la perspectiva significa adoptar una mentalidad flexible que te permite ver otras alternativas. Es muy difícil que puedas disfrutar experiencias nuevas y conocer a personas y lugares nuevos si sientes un apego tóxico hacia lo que hoy tienes. Sin embargo,
puedes romper ese apego que tanto daño te hace. ¿Cómo? Pues decide cambiar los hábitos, actitudes, de cortar con la dependencia. Si estás listo, es necesario que sigas el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y luego te coloques tú en el primer lugar de tu vida. Recuerda que el primer mandamiento es amar a Dios, luego amarte tú y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea que después de Dios, la primera persona más importante debo ser yo misma. ¿Qué significa ponerme en primer lugar? Aceptarme, valorarme, creer en mí, amarme. Es fundamental que logres aceptarte, que te ames tal como eres, que te valores, que te cuides. Si no lo haces, terminarás copiando a los demás. Y acuérdate, tú eres un ser original, no eres la imitación de nadie. Dios te hizo único, inigualable. Cuando fuiste creado se rompió el molde. Tú tienes tus propias capacidades y cualidades y no necesitas ser otra persona. Yo creo que es importante aprender a hacer esta oración diario. Jesús, enséñame a verme como tú me ves, a aceptarme como tú me aceptas, a valorarme como tú me valoras, a amarme como tú me amas y a creer en mí como tú crees en mí. Sé feliz con la persona que eres y sé libre de la gente. La gente exitosa siempre se destaca por una virtud única que la distingue del resto. Significa respetarme a mí mismo. Si no aprendes a respetarte a ti mismo, no puedes esperar que una persona te trate con respeto cuando no te respetas a ti mismo. De la misma manera nunca vas a estar capacitado para respetar a alguien si primero no te respetas a ti mismo. Es importante saber con absoluta certeza cuál es tu misión, tu propósito en la vida, porque si no das prioridad a tu misión, vas a vivir el propósito de otra persona. Tienes que ser actor de tu propia vida, no actor de reparto. Deja de ser la sombra de la personalidad de los demás. Empieza a vivir tu propia vida. Hoy en día vemos que muchas personas no saben para qué viven. Si vivieron, yo conozco señoras que vivieron para atender a sus hijos, etcétera. Y cuando los hijos se casan y se van, ya no le encuentran sentido a su vida, porque no vivieron su vida, vivieron la vida de sus hijos, no la de ellas. Y no tienen idea de para qué están en el mundo, no tienen proyectos ni metas por cumplir. Y con el paso de los años les sobrevienen las tristezas, porque han renunciado a soñar, a encontrar el sentido, la misión y el propósito de su vida. Mi abuelita decía, 1 minuto que Dios me da de vida, 1 minuto en que yo tengo que hacer algo importante en esta vida. Tal vez te has dedicado a cumplir y vivir el sueño de los demás en lugar de descubrir tu propio sentido de vida. De veras, deja de vivir como actor de reparto. Empieza a ser protagonista, porque solo si sabes con certeza cuál es tu misión, tu propósito en la vida, vas a ser capaz de ayudar a otros a cumplir el suyo. No vivas la misión de los demás. Deja de ser la sombra de la personalidad de los demás. Convierte tu propio propósito en realidad. Fuiste creado con la capacidad de perseguir y lograrlo. Primero tienes que visualizarte como la persona que quieres llegar a ser. Y un día no muy lejano vas a ser ese hombre o esa mujer. Atrévete a soñar a lo grande. Eso significa reconocer tus errores, porque si no reconoces tus errores y te la pasas echando la culpa a los demás, justificándote, siempre vas a vivir victimizándote, poniendo excusas. Cuando cometes un error y buscas una excusa o una argumentación de por qué se hicieron las cosas mal, ya tienes 2 errores, el error y la excusa.
Nos excusamos cuando no queremos reconocer nuestros errores. Los fracasados son expertos en dar excusas. Tú no. Usa esa energía para producir y generar nuevos proyectos e ideas de oro. No te detengas en el error. No te quedes a sacar fotos de la prueba. No te entretengas en buscar culpables. Busca soluciones. Sigue adelante, porque cuando te caigas en medio de las dificultades y vuelvas a levantarte, lo harás fortalecido y un poco más sabio. Por eso lo importante no es caer, sino no saberte levantar rápido. No importa lo que te haya pasado en la vida. Vuelve siempre a ponerte de pie, levántate. Y recuerda que un hombre no está acabado cuando se cae, sino cuando deja de levantarse. Me encanta ese dicho que dice, se vale regarla mientras que uno aprende. Levantarse significa resolver primero mis conflictos. Y desgraciadamente hay personas que no pueden resolver sus propios conflictos y sin embargo quieren resolver los problemas de todo el mundo. Cuando no resuelves primero tus problemas y tratas de resolver los problemas de los demás, te estás enfrentando al conflicto equivocado. En 1 Corintios 10:3 el Señor nos dice, ustedes no han sufrido más que pruebas ordinarias, pero Dios es fiel. No permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. En medio de la prueba te va a dar las fuerzas para superarla. Esto es bien importante que lo entiendas. Recuerda que siempre hay una solución espiritual a tus problemas. Ábrete a tu yo espiritual y vas a encontrar en tu interior las habilidades y las capacidades que necesitas para resolver cada problema que se presente. No le tengas miedo a las dificultades. Las dificultades tienen el propósito de hacerte mejor, no de amargarte. Cuando logres vencer los problemas como oportunidades y empieces a ver los problemas como retos, como escalones para crecer, vas a poder llegar a cumplir tu misión y tu meta. Por eso es posible liberarse del apego emocional tóxico, claro, cuando te abres al amor de Dios, cuando te empiezas a amar a ti mismo con el amor de Dios, eres libre. Y tú puedes ser libre de la gente para poder relacionarte entonces, amando con el amor de Dios. Te vas a relacionar con todo el mundo de manera sana, con una nueva mentalidad abierta y flexible. Pero si sigues dependiendo de algo o de alguien la mayor parte de tu vida, es probable que tengas miedo a la independencia. Recuerda que tú eres carcelero de tu propia prisión. Y lo más curioso, tú tienes las llaves. La llave para salir a la hora que gustes de esa prisión. Por eso es importante, anímate a un nuevo comienzo. Determina que para tu vida las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, y por encima de todas las cosas, no vivas la vida de nadie. Tienes el derecho dado por Dios de ser libre. Fuiste creado para ser libre, para ser dueño de tu propia vida, para ser el director de tu propia película. En este momento, ábrete al amor de Dios. Dile que quieres llegar a amarte como Él te ama, para aprender a amar a los demás como con el amor de Dios y entonces lograr tomar la cruz y seguirlo. Porque la cruz de Cristo es ama a Dios, ámate a ti mismo y luego ama a los demás. Que Dios los bendiga y que nos permita vivir en libertad en el amor. Muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto la próxima semana. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.